¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy en Interview desde Tabasco y para el mundo recibimos a Nacho Carral, un artista y productor que representa la nueva forma de hacer espectáculos en México. De madre tabasqueña y padre originario de la Ciudad de México, donde actualmente radican, Nacho ha sabido unir sensibilidad, visión empresarial y pasión artística para abrirse camino en el pop contemporáneo. Es cantante, es productor y promotor de espectáculos y ha pisado fuerte en escenarios emblemáticos como el Zócalo de la capital de la Ciudad de México, conectando con miles desde el primer acorde. Hoy, Nacho Carral no solo canta historias de reinicio y transformación, las produce, las impulsa y las convierte en experiencias. Bienvenido a Interview, donde las historias que inspiran se cuentan de frente. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para 90, Paolo Rico. Mi sueño siempre fue cantante, pero ya no sé si mi sueño siempre fue cantante o fue ser empresario, y justo con esa canción supe que podía componer. Fue el primer sencillo también que estuvo en radio y la verdad le fue muy bien. Yo se lo preferí invertir al negocio como tal, y luego cayó la pandemia y ni el negocio y ni la música. Y entonces empecé a cantar y efectivamente no había nadie. Porque una cosa es que cantes bonito y otra cosa es que bailes muy bien. Salgo al escenario con una energía, una adrenalina. Por un lado, producir, levantar el proyecto y que esté en escena. Mi papá siempre me dijo, hazlo. Lucía Méndez nos marca y nos dice, quiero ir a ver su show. Ven con tus papás a este show. Perdón, porque eso sí me da muchísimo orgullo. Vedette duró 2 años y medio. Claro. O sea, nadie creyó en nosotros. Claro. ¿No? Todo el mundo decía... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles de nuevo la bienvenida a Paolo Rico Interview. Hoy la verdad que, como ya lo escucharon en la presentación, estamos emocionados y estamos muy contentos de tener en el programa y aquí en Tabasco de visita a un hijo de este estado que está siendo exitoso y que nos va a platicar hoy de todo lo que hace y de lo que ustedes pueden ver, de lo que él, aparte de cantar, produce. Gracias, Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Paolo, muchas gracias por el espacio. Ya tenía muchas ganas de estar por acá. Gracias, sí, y nos da mucho gusto que estés aquí de visita y que nos platiques quién es Nacho Carral, porque yo desde hace mucho tiempo te he seguido y te he escuchado por la cercanía, por la amistad y por todo te he escuchado cantar. Sé que lo haces increíble. Al ratito igual y lo convencemos de que a capela aquí nos cante algo, pero yo te conocí cantando, entrando en ese mundo que es una carrera muy difícil y complicada, pero bueno, es una carrera de insistir y de tener muchísima paciencia. Pero hoy te veo que estás produciendo espectáculos pues muy padres en la Ciudad de México, ya a otro nivel, y también quiero que nos platiques eso. Pero dinos primero quién es Nacho Carral. Bueno, pues yo soy Nacho Carral, ¿verdad? Tengo 39 años ya, 40 próximamente, lo cual por un lado es bueno, creo. Por otro lado, pues bueno, los años van pasando, pero justo ahorita traigo esa situación de los 40 y demás, porque sí sigues estando en para muchas cosas eres joven, pero siento que ya en la parte profesional, a veces en la toma de decisiones y en todos los procesos del día a día, pues ya tienes algunos años o algunos kilómetros recorridos, ¿no? Como sí, dicen. Claro. Entonces, creo que va a ser una etapa interesante esto que sigue. Yo estudié creación y desarrollo de empresas. Creo que eso... Mi sueño siempre fue cantante, pero ya no sé si mi sueño siempre fue cantante o fue ser empresario,
en el espectáculo. Okay. No lo sé, creo que ha ido... ¿Y hoy eres los dos y ahí vas caminando? ¿Así lo sientes? Siento que a ver, en mi familia siempre nos hemos dedicado al entretenimiento, ¿no? Mi papá siendo pionero en todo lo que tiene que ver con parques de diversiones, arcades, antros, restaurantes, ¿no? Como que siempre muy dedicado a esa parte, en un 60% yo creo de su vida, y el otro 40% mucho en la parte, pues sí, en la parte relaciones institucionales, gubernamentales, ¿no? Ahí Sí. hay una dualidad Sí. en ese tema. Entonces, al final creo que siempre he estado muy involucrado en el entretenimiento per se, pero creo que a mí me llamó mucho más la atención la parte del espectáculo desde niño. Un día dijiste, yo quiero cantar, y empezaste a probar tu voz. ¿Cómo descubriste que tú tenías un tono, que lo querías hacer y que lo podías hacer? En la regadera, Pablo. Sí, Fue Fue la regadera donde dije, mira, pues el eco no está ¿Me tan entretengo peor. bien? Sí, no está tan peor, ¿no? Y creo que empecé a tomar clases de canto. Ahí sí mis papás la verdad me apoyaron bastante. Mi papá siempre me dijo, tú haz lo que quieras, lo único que sí tienes que estudiar una carrera. Uh-huh. Jamás fui esta persona rebelde donde dije, no, pues yo, mi pasión y mi vida. No, estudié una carrera, pero sí me dije a mí mismo, sin dejar de estudiar canto, y estuve en diferentes proyectos en el camino de música. Ninguno se dio, ahora sí que las cosas suceden por algo, Así ¿no? es. Porque uno lo intenta hasta el final y la vida te dice sí o no, ¿no? Estudié mi carrera y yo sí dije, cuando tenga una lanita, pues igual y lo invierto en mi carrera como cantante, y así fue. Cuando pude, después de varios años de trabajar y de emprender diferentes proyectos en el entretenimiento, siempre en el entretenimiento, Uh-huh. dije, pues hoy voy a grabar mi disco y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y arranqué. En el proceso descubrí que era también compositor, ¿no? Ahí con mi productor, de hecho todas mis canciones que están en Spotify, están en YouTube, todas las canciones son en coproducción y en coautoría con Mariano Castrejón, mi productor. Okay. Y la verdad es que fue una experiencia que empezó a funcionar bastante bien. De hecho, mis canciones en Spotify todavía tienen ahí escuchas. Es una carrera bien complicada. Yo la emprendí más desde ese lado, de como un emprendimiento, y por cada dinero que yo invertía en el tema, buscaba yo, en cuanto a las relaciones, que se regresara de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O que en el futuro me pudiera funcionar. Porque al final eso estudié, y la carrera como creador y desarrollador de empresas, de eso va. O sea, todo lo que haces tiene que ser una inversión. Claro. Para lo que sea, una inversión con la familia, una inversión, pero tiene que tener un retorno, Claro. en lo emocional o en lo económico o en lo físico, ¿no? Tiene que tener un retorno. Uh-huh. Y creo que así lo hice. Años después, en la pandemia, mi proceso como cantante creo que se truncó un poco, porque yo decidí emprender una cadena de centros de entretenimiento familiar, un poquito siguiendo a mi papá, ¿no? Que parte de su Claro. vida eso fue, ¿no? Con Chispas y Coney Island y todos estos perimágicos. Entonces tuve la oportunidad de emprenderlo, y entonces dije, le dedico a esto, que tenía un escenario, porque también en el proceso yo soy cantante pop y de balada pop. Entonces en el proceso me doy cuenta que, híjole, que sí me llevaban a unos lugares a cantar que no tenían nada que ver con lo que estaba cantando, ¿no? O sea, en uno sí, en Guadalajara, sí, un bar, bastante feo el bar,
Y pues ya hasta una botella me aventaron, ¿no? Entonces yo dije, no, o sea, eso, pobres los artistas pop que tenemos que venir a experimentar estas cosas. Entonces, en el proyecto, en el proceso del proyecto de estos centros de entretenimiento, dije, bueno, voy a crearme, entre comillas, pero más bien era para los artistas independientes pop o regional mexicano, jóvenes, un espacio para que pudieran ir a cantar y tuvieran un mercado natural. Claro. ¿No? O sea, chavos que les gustara el pop, ¿no? Ese estilo, y que no nos tuviéramos que ir a enfrentar, que al final son tablas, ¿no? Pero hay de tablas a tablas. Tú eres pop romántico, a ti te gustaba el pop romántico. Y el pop latino, Ya. ¿no? Como la bachata, un poco. De hecho, tengo una canción ahí, un sencillo que se llama Regresar, que es así como muy latinoso, muy bailador. Está bonito. Oye, ¿y qué te gustaba imprimir en tus canciones? ¿Parte de tu vida, de tus sentimientos? Sí. ¿Estabas enamorado, no enamorado? ¿Escribías en base a lo que sentías o cómo es? Sí, fíjate, hay una canción, mi primer sencillo se llama Comenzar de Nuevo. Esa canción la compuse y justo con esa canción supe que podía componer, porque justo acababa de tener unas pérdidas en ese momento de mi vida importantes, porque murió una de mis abuelas en ese momento, que soy muy apegado a todos mis abuelos, pero en ese momento fue como esa primera pérdida importante en mi vida. Luego murió mi abuelo en ese mismo periodo. Había cortado también, entonces se me juntó una cantidad de duelos ahí tremendos y salió esa canción que se llama Comenzar de Nuevo, y es una balada, un dramón de balada, pero habla justo de cómo vuelves a empezar, ¿no? Que al final no vuelves. Aquí la vamos a ir escuchando tantito en el programa y vamos a ir viendo imágenes tuyas. Me encanta. De lo que tú nos estás platicando, para que la gente termine de conocerte y sienta también lo que tú les platicas, porque creo que eso es importante, ver parte de la historia de lo que tú nos estás contando, ¿no? Sí, justo, o sea, ese sencillo fue el primer sencillo también que estuvo en radio y la verdad le fue muy bien. Y era esto, o sea, cómo vuelves a empezar, que al final nunca vuelves a empezar, más bien es cómo aprendes de la pérdida, cómo aprendes del duelo, cómo aprendes de los fracasos, cómo, ¿no? Entonces, cómo continuar. Cómo te vuelves a levantar, ¿no? De todo. Sí. Y luego saqué Regresar, que ya era una canción como mucho más baladosa y más latinona, más divertida, que también habla de regresar con esa persona y si se puede regresar, ¿no? Y si vale la pena regresar, ¿no? Entonces, ¿cómo regresas bailando? ¿Cómo regresas bien? ¿Cómo regresas como si nada hubiera pasado? Que al final, pues no, porque las cosas pasan. Claro. Entonces sí, o sea, como que sí he tratado de imprimir mucho de pues, de mis emociones, de mis sentimientos. Y luego emprendí y lo dejé un poco porque sí es un negocio bastante complicado, hay que invertirle mucho dinero. Yo se lo preferí invertir al negocio como tal, y luego cayó la pandemia y ni el negocio y ni la música, ¿no? Entonces había que volver a empezar. Pues sí, ahí todo. Como dice la canción, comenzar, ¿no? Ahí comenzar todo. De nuevo. Qué bueno. Y ahí me junté con Ricardo y Oscar, que son mis socios, y sobre todo Ricardo Berdichevsky me dijo, ¿por qué no hacemos un show en la pandemia? Pues yo dije, pues vamos a hacer un show. Ya había pasado, yo me acuerdo de una presentación en el Zócalo. Claro, o sea, es que me adelanté en la historia. Mi periodo de cantante duró como 5 o 6 años. Sí. Y en el proceso, de hecho, mi presentación de mi disco fue en el Zócalo. Ahí fue que me acuerdo que nadie me conocía. Entonces yo le decía, sobre todo a mi mamá, que mi papá me acompaña mucho en el proceso, pero mi mamá es la que iba conmigo a todas estas cosas. Yo le decía en el Zócalo, o sea, le digo, nadie me va a voltear a ver, qué horror, ¿no? Y me dijo mi mamá, pues es que de eso va, ¿no?
pues tienes que jalar a la gente. Y entonces empecé a cantar y efectivamente no había nadie. Y ya cuando terminé el concierto, que digo, tampoco fue un concierto, fueron 40 minutos de show, estaba bien lleno. Ahí están los videos en YouTube, en el canal de Nacho Carral. Y dije, bueno, pues a lo mejor si hay algo ahí que igual. Pues ya llena el Zócalo. Igual y jala. No es cualquier cosa. Sí, empezó a llenarse y sí había bastante gente, digo, no lo sé, 1,000 personas. Estamos hablando que en el Zócalo era un sábado y había mucha gente caminando, no por mí, ¿no? Sino que iban caminando y de repente se empezó a juntar la gente. Yo dije, órale, pues igual jaló. Y luego, la verdad es que ese proyecto fue... Pues mira, Pablo, creo que sí cumplí mi sueño. O sea, lo extraño, creo que sí se cumplió el sueño. Luego tuve oportunidad de abrirle un show a Yuridia. Que también canta padrísimo. Sí, era un show de 20,000 personas. Y ahí sí ya estaba yo en sencillo y luego estuve en la tele un rato de conductor y entonces como que tenía mucha... Ahí sí tenía mucha proyección. Exposición. Y entonces me acuerdo ahí también que yo decía, híjole, en este show en particular me voy a dar cuenta si realmente soy artista o no. Porque una cosa es que cantes bonito y otra cosa es que bailes muy bien y otra cosa es que te atrevas a estar en público, ¿no? Espérame, vamos a unos mensajes y regresamos. Estamos platicando con Nacho Carral en Tabasco, de Tabasco para México. Volvemos. No quiero despertarme y continuar, ser víctima del miedo a soltar los latidos que me sobran, que aún respiran sin mentiras. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Coincidencia fue encontrarte de la nada, otro corte, otro vestido, otra mirada, pero aún conservas la sonrisa intacta. Continuamos con nuestra entrevista y esta, la verdad que muy agradable conversación con Nacho Carral. Nos estabas platicando, Nacho, de esta presentación con Yuridia, ¿no? Que te tocó, qué emoción y qué padre. Sí, o sea, sí, entonces estaba, bueno, pues yo me preparé porque ya era un show muy grande, entonces bailarines y todo el rollo, y armé toda la producción y creo que fue el primer show que armé ya con producción, porque el otro era música, músicos y coristas, pero aquí ya traía los bailarines y todo porque son 20,000 personas y un escenario grandote. Entonces yo también ahí decía, ¿sabes qué? Creo que en ese show particular me iba a dar cuenta si era un cantante o no, porque tienes que tener la energía suficiente para poder hacer que la gente te voltee a ver. Y se quedara ahí en y la se atención, quedara, ¿no? Y sobre todo, que no me iban a ver a mí, por supuesto, ¿no? O sea, sí estaba yo anunciado, pero ¿quién me conocía? Pero ya O estaba por lo el menos eso escenario pensaba. puesto, ¿no? Ya estaba Ya la gente ahí, ajá. Y eso está padrísimo. Pero venían a ver a Yuridia. Entonces, al final, Claro. pues yo el abridor, ¿no? Claro. Pues, ahora sí que igual hasta un tomatazo, ¿no? Y entonces, de repente empieza la música y salgo al escenario con una energía, una adrenalina que nunca, indescriptible. O sea, no sé de dónde salió esa energía, pero de repente me paro ahí y le grito a todo el mundo, ¡venga Juárez! Y porque fue en Ciudad Juárez, y toda la gente, que no, Y tú dijiste, de aquí soy. y empecé mi show. Claro.
la gente prendida y entonces empiezo con el sencillo de Comenzar de Nuevo, que estaba en radio y que yo ya lo había presentado en diferentes programas en La Frontera, y entonces me arranco con el coro y de repente volteo a ver a mi compañera número 1, mi mamá, que estaba adelante grabándome, y la gente empieza a corear la canción. Pero yo lo empecé a escuchar, o sea, no eran 3, eran varias personas que estaban coreando la canción. Y me pongo a llorar, paro la canción, y la gente empieza a gritar, ¿no? De la emoción de que yo estaba llorando. Y pues, y arranco otra vez la canción, porque es una canción bien complicada, trae unos agudos bárbaros, y la estaba yo cantando en vivo, porque esos son los trucos de los artistas, ¿no? Cuando estás cansado, de repente metes pedacitos ahí para que, Claro. ¿no? Claro. Para que te ayuden. Pero yo dije, me la voy a echar en vivo, toda la canción, y empiezo, y otra vez vuelven a corear el coro. Y me vuelvo a parar, y hasta que ya mi director musical me dijo, ya no es juego. O sea, o te avientas la canción, o cambiamos de canción, pero ya no puedes volver a parar. Entonces, la vuelvo a arrancar, y me echo el agudo, pero hasta me hinqué, ahí lo van a ver en el video que les voy a mandar. Ok. Que se va a poner. Y entonces, no, padre. Y ahí sí dije, bueno, sí hay algo, ¿no? La gente reacciona, la gente se conectó. Claro. Y la verdad es que fue una etapa de mi vida bien bonita. Yo creo que los sueños, por lo menos hay que procurarlos. Uh-huh. A veces no se cumplen como uno 100% se los espera. Pero también lo mismo que con los negocios, ¿no? Creo que los negocios y los sueños te van hablando y te van diciendo por si dónde era ir. o no era, ¿no? Y por Pero dónde tú lo irlos. viviste, lo sentiste, te realizaste en ese sentido, sí. y puedes hacer otras cosas y puedes decir yo sí y ya lo hice, Sí, ¿no? Pero además ese fue el arranque de otro tipo de proyectos y tú no sabes lo que venga, ¿no? Yo te escuché hace tan solo unas horas decir, no estoy pensando sí en ahora presentarme tal vez en alguno de los shows o preparar algo ya de lo mío, y yo creo que así es como empiezan a madurar los proyectos, definitivo. porque el tiempo también es sabio en ese sentido, ¿no? Y siento que también los años y la madurez y mira, yo creo que nunca se debe de quitar el dedo del renglón, ¿no? O como dice mi papá, por lo menos nunca dejar de intentar, Claro. ¿no? Porque pues, intentas y si no salió, pues igual se abre otra puerta y entonces te vas y entonces de ahí el hilo se jala y te va llevando, ¿no? Claro. Pero yo soy mucho de esa idea donde tienes que intentar, ¿no? Y pues de eso va la vida también, ¿no? O sea, Oye, y después fuiste a ver algunos shows, espectáculos, ¿y en qué momento dijiste, yo quisiera hacer uno como estos o quiero participar en algo como esto? ¿En qué momento dijiste, de aquí soy? nunca. Hasta hoy. O sea, de verdad, hoy cuando me paro en el foro, que ahorita llegamos ahí, pero cuando me paro en el foro y veo los shows, y digo, ¿cómo fue? O sea, cómo lo que hace yo creo que la visión, la perseverancia, la experiencia, el intentar, digo, se van a salir hasta las lágrimas, ¿no? Pero Claro. veo los shows, ahorita ya tenemos 5. Y yo ¿Cuál fue digo, el primero? Fue Vedette. Ahorita entramos en ese punto, pero yo me siento en esos shows todos los fines de semana y yo digo, ¿en qué momento se transformó el sueño? Y ahora En un show. yo soy el dueño, ¿no? de esas producciones, ¿no? Porque antes, como artista, bueno, pues sí, era mi proyecto, pero al final tú eres el producto, ¿no? Y más cuando ves arriba del escenario, mira cómo te emocionas, eres alguien súper sensible, Sí, y eso está padrísimo. El otro día me platicabas
del show que tuviste en el que participó Lucía Méndez, También, esa, por wow. ejemplo, y ya poner espectáculos con ese tipo de artistas muy consagrados en lo que hacen, has de decir, híjoles, sí, y vamos por más, y vamos por estos, y ves que la gente en el show se está divirtiendo, la está pasando Eso, bien. Entonces eso es parte del éxito en el momento en el que esté, ¿no? No sé si más arriba o si más abajo, en qué momento esté, pero eso es parte de, y eso es el irlo logrando, y solamente hay que ir hacia adelante, ¿no? Sí, no queda otra. Cuéntanos un poquito de Vedette. Híjole, Vedette ha sido un proceso bien bonito. O sea, fue un proceso... A ver, producir es muy desgastante, ¿no? Porque, por un lado, producir, levantar el proyecto y que esté en escena, ¿no? Uh-huh. Pero también hacer que la gente vaya y compre los boletos. Claro. El primer proyecto, esto te digo que arrancamos en la pandemia, porque Ricardo Berdichevsky me dice, oye, ¿sabes qué, Nacho? Pues vamos a hacer un show, ¿no? Y los dos con COVID. Y le digo, pues vamos a hacer un show. Y arrancamos con un show. Uh-huh. Y en el camino se junta Oscar Carapia, el tercer socio, Uh-huh. Que él es coreógrafo y director ha sido coreógrafo y director de muchas obras de teatro muy importantes, desde Mame, Sugar, The Sound of Music, Billy Elliot, o sea, muchísimas obras de teatro muy reconocidas en México. Ya trabajó con Fela Fábregas, con Silvia Pinal, o sea, un cuate que tiene 30 años en el medio importante. Pero su sueño siempre había sido hacer cabaret. Ricky le digo, bueno, pero ¿qué tipo de show? ¿No? Y le digo, porque no podemos hacer algo como Cirque du Soleil, porque bueno, pues está Cirque du Soleil. No podemos voltearnos a hacer, irnos a comprar una licencia en Estados Unidos, porque pues ya eso lo hace Alejandro Gou, lo hace Claudio Carrera, lo hace Ocesa, lo hace Morris, ¿no? Que ya lo hacen muy bien. Uh-huh. y tienen muy, muy hecho su fórmula, ¿no? Porque hasta eso hay que hacer fórmula. Claro. Y entonces Oscar nos dice, ¿por qué no hacemos algo de...? Bueno, Ricky me dice, ¿por qué no hacemos algo de cabaret? Y le digo, pues sí, pero el cabaret es inmenso. O sea, hay muchas variantes del cabaret. Está el vaudeville, está el cabaret americano, el cabaret francés, está el cabaret mexicano, el cabaret cubano, ¿no? Hay mucho cabaret, o sea, hay muchas cosas. Entonces le dije, ¿qué tipo de cabaret? Porque tampoco nos podemos ir tan viejo, o sea, tan a los 40, ¿no? Uh-huh. Y tampoco en México ya no hay cabarets. O por lo menos no habían cabarets. Uh-huh. Pero la gente lo extraña, ¿no? Sí, claro, porque el cabaret se descompone también y entonces se le da otro sentido al cabaret. Claro. ¿No? Un sentido el cabaret del desnudo, de otras... mucho más vodevil, mucho más para allá. Sí. ¿No? Más... Y este es más espectáculo. La realidad es que nosotros, ahorita te digo, entonces te platico un poco el contexto de cómo empezamos a armar el tipo de show al que queríamos llegar. Entonces Oscar, que trae todo este bagaje teatral y todo este tema del cabaret, sobre todo en México de los 80s, de los 90s, un poquito de los 70s, y nos dice, hagamos esto. Y entonces empezamos con un show, Paolo, el Lido, ¿no? De 60 bailarines y las plumas, la lentejuela, que todo el mundo nos decía, aparte en pandemia, todo cerrado, donde no te podías a metro y medio, ¿no? Entonces todo el mundo nos decía, a mí, mi familia me decía, estás loco, o sea, la perdiste, ¿no? Mi papá siempre me dijo, hazlo, y yo te ayudo, y a don Perón papá, porque él es emprendedor y él es empresario, y él está acostumbrado al riesgo. Y todo tiene un nivel de riesgo, todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Y pues también uno que se dedica al entretenimiento, sabes que fue la primera industria que quebró, pero también iba a ser la primera industria que se iba a recuperar, ¿no? Entonces, porque la gente, y más los mexicanos, con dinero, sin dinero, en pandemia o sin pandemia, pues nos gusta salir.
Claro. ¿no? Oye, ¿y quién era Vedette? ¿Quién era el alma del espectáculo? ¿Qué era el alma de las un personaje? ¿Un qué? No, el Vedette era una historia. Cuando pasa todo esto, empezamos y dijimos, bueno, tenemos que tener un proyecto desarrollado para cuando abra todo esto, y entonces ahí en ese momento entrar ya con el proyecto. Y entonces del show gigante hicimos un proyecto mucho más compacto, más chiquito, que se llamó Vedette. Uh-huh. Y arrancamos en un teatro ahí en la Roma, de 360 butacas, tampoco era tan chiquito, pero bastante diferente el teatrito, que se llama el Marqueteatro. Les hago promoción porque la verdad a los dueños los queremos mucho, y aparte pues ahí arrancamos, ¿no? Claro. Vamos a seguir platicando. Vamos a unos mensajes y regresamos enseguida. Estamos platicando con Nacho Carral. Ya volvemos. ¡Esto es Gatica! Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Aquí seguimos platicando con Nacho Carral. La verdad que está emocionante, es una historia muy padre. Ustedes han podido ver las imágenes, qué emoción de cómo iba caminando en ese momento. Vedette, nos estabas platicando. Cuéntanos qué pasó con Vedette y qué seguía después. ¿Cómo cambias? Porque el espectáculo cambió y después se volvió Cabaret. Ajá. Literal, o sea, porque primero empezó teatral, y ahí te voy a decir algo. Tuvimos una temporada muy corta, fueron 12 martes, eran martes 8:30. Se llenaba. Uh-huh. Entonces, pues dije, terminamos ahí, y Oscar, que conocía muy bien los cabarets de los 90s, me dice, oye Nacho, había un lugar, porque es la parte que me toca a mí me toca toda la parte comercial y toda la parte como de un poquito de dirección de la empresa en cuanto a su crecimiento y hacia dónde vamos. Entonces me dice, había un lugar en los 80s que se llamaba el Estelaris, el Foro Estelaris, en el Fiesta Americana Reforma, que antes era el Fiesta Panes. Que fue famosísimo porque ahí se presentaron todos, ¿no? Literal. Rafael, José José, Todos. todos esos grandes artistas, Sí. ahí se Y presentaron. en el patio, atrás. Exacto. Ajá. Entonces llegamos, estaba disponible el lugar, y justo Grupo Posadas, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Grupo Posadas, que son nuestros socios, ellos... Les podemos cobrar, ahí les mandamos la factura total. Exacto. Es ¿Verdad, más, señor? para hacer ahí una entrevista luego allá en el foro. Claro. Ellos estaban queriendo otra vez recuperar esta parte del espectáculo. Entonces fluyó muy bien, y entonces Vedette lo cambiamos, remodelamos el espacio, hicimos un cabaret, o sea, un foro como tal, y arrancamos con Vedette en esta versión de cabaret, que teníamos una parte de comedia, luego teníamos una parte muy teatral, que era el recorrido de todos los cabarets a lo largo de la historia y de los diferentes lugares, el cabaret parisino, el neoyorquino, etcétera, Uh-huh. hasta llegar al cabaret actual. Y luego, en el camino, Lucía Méndez nos marca y nos dice, quiero ir a ver su show. Va a ver el show, y me dice, su manager nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que Lucía Méndez quiere entrar a su show. Y pues empezamos a negociar con Lucía Méndez.
Y fue una gran experiencia, es una gran mujer, una mujer súper dedicada, no por nada hizo lo que hizo, ¿no? Construyó Claro. lo que construyó. Claro. Más de 43 éxitos tiene. Y nosotros usamos 27 en el show. Ella cantaba en vivo. Viernes y sábados. 2 horas de show se echaba. Y ella entra como una vedette al show. De hecho, el show se llamaba Lucía Méndez es vedette. Ok. Estuvimos Aquí la vamos a escuchar un ratito en el programa para que vean sí. la calidad del espectáculo y yo creo, no tiene mucho tiempo que no la veo en persona, pero creo que sigue estando Muy bien. muy bien, Sí, ¿no? sí, la verdad. Una mujer conservada, talentosa. Sí, yo hice y creo que todavía tenemos, ella lo confirmará, ¿no? Pero sí, hablamos seguido, la verdad es una mujer que me enseñó mucho a crear, y no nada más a mí, también a mis socios, Al grupo, claro. a cómo construir un show con una figura de ese calibre. Fíjate que es un tema bien importante. Cuando tú eres promotor y creador de espectáculos, inversionista en este tipo de cosas, tienes que decidir, yo creo, a qué artista impulsar, qué artista te funciona y por qué, y cómo un promotor, en el caso del grupo de ustedes, o promotores en este caso, deciden a quién impulsar o qué tipo de artistas impulsar. Lo platican, se van sobre lo clásico. Digo, en el caso de Lucía, pues conocemos toda su carrera, pero ¿en qué estás pensando como para que esto vaya creciendo y cada día puedas estar en la mente de los que buscan ese tipo de espectáculos y que puedan ser exitosos? Bueno, en este caso que somos 3, ¿no? Y por ejemplo, Oscar, que se lleva toda la dirección y toda la coreografía, vestuario, o sea, todo lo que tiene que ver con el staging, como le decimos, eso lo lleva Oscar. Ricky, que lleva toda la parte conceptual en cuanto a escenografía, iluminación, audio, ¿no? Y yo, que llevo toda la parte comercial y relaciones públicas. Sí nos juntamos, ¿no? Para ver cómo aterrizaríamos el show. En el caso de Lucía Méndez, tenía súper sentido Lucía Méndez en el show, porque aparte ella tenía un programa que se llamaba Lucía Méndez, ¿cómo se llamaba? Un show, el que tenía en el patio, que lo tuvo un buen rato, ahorita me acordar. Que fue estilo cabaret. Que fue estilo cabaret. Entonces tenía mucho sentido Lucía y sus canciones tenían sentido también con el show. O sea, en este caso no hubo tanta duda. En la parte comercial sí se tiene que hacer como una investigación, un poquito cómo está el mercado, cómo está el termómetro en cuanto a las redes. La verdad es que Lucía tiene un fandom increíble y muy leal. O sea, Lucía Méndez, la verdad, desde el primer show hasta el último fue súper constante con su venta. La gente súper emocionada. Venían desde Los Ángeles, desde Europa a verla, que tenía mucho tiempo que no hacía ella, no se presentaba ella en vivo. Entonces, principalmente sí tomamos las decisiones. Ahora, nuestro core es que nosotros como empresa seamos el sello, más que contratar artistas para que nos generen o sea, sea mucho más fácil que la gente venga. Entonces, creo que eso lo hemos logrado muy bien, porque después de Vedette estuvo Lucía, luego al mismo tiempo abrimos otro show que se llama Leyendas, que es un homenaje a la música de los 60, 70 y 80, son 6 cantantes, 10 músicos en vivo, que ahorita vamos ya por el volumen 2. Que está de moda esa música ahora otra vez. Sí, ¿no? y lo que hicimos fue, ven con tus papás, ¿no? Ya. O sea, la gente de mi generación, un poquito más arriba, ¿no? Entre los 40 y los 50, ven con tus papás a este show, ¿no? Y eso ha sido un trancazo. O sea, se llena ese show. Está, gracias a Dios, lleva sold out ya varios meses, casi ya un año de sold out.
Y creo que porque hemos encontrado muy bien el mercado donde ya no quieres salir, ya no quieres irte de antro, ya no quieres otro restaurante, ya no quieres otro bar, pero a lo mejor sí quieres salir, echarte una copa y ver un show padre y luego cantar y bailar, ¿no? Claro. Entonces, creo que hemos encontrado eso y ya llevamos 5 producciones. Esa es la base del entretenimiento hoy, ¿no? Esa es una fórmula Sí. que ustedes quieren trabajar y que les ha salido muy bien. Y pues por ahí es, ¿no? Esperemos que siga por ahí, Entonces, ¿no? Porque ¿cuáles es son una los cosa- 5 espectáculos? Hoy tienen 5. Hoy ya tenemos 5 producciones, pero tenemos 3 en cartelera. Bueno, perdón, porque eso sí me da muchísimo orgullo. Vedette duró 2 años y medio en cartelera. 2 años y medio. en Que hoy cartelera. día, la verdad es que las producciones duran 8 meses, 6 meses, 3. O sea, 2 años nos echamos con Vedette, que fue 2 años y medio, que fue, bueno, es el mayor orgullo. Y luego hicimos Leyendas, que ya tiene 2 años en cartelera, cumplió ahora en noviembre 2 años. Ujú. Alive, que tiene ya 8 meses, que es la producción que entró en vez de Vedette los sábados, que es también este show espectacular con 15 artistas en vivo y muy Vegas, muy de revista. Ujú. Y ese show ya llevamos 8 meses también con ese. Ese es los sábados. Y luego hicimos otro que es un poco más retro, como una mezcla entre despecho y retro, Ajá. que se llama La Cantadera. Entonces Órale. ya tenemos jueves, viernes y sábados. Y luego tenemos producciones externas. Ahorita viene Nicho, va a cantar se arma La Nicho Cantadera. Hinojosa, y se arma La Cantadera. Vamos a unos mensajes y regresamos y cantamos. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que corre en roca trampa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que corre en roca trampa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube. Seguimos platicando con Nacho. Entonces la cantadera, se armó la cantadera. Se armó La Cantadera y ahí vamos. La verdad, ya llevamos 3 años con ese foro. Nos hemos convertido en operadores, pero que productores, pero que comercializadores. La verdad es que creo que hemos construido una empresa que se llama, que eso no lo dije, CRN Entertainment. CRN Entertainment, Entertainment. que es Carapia, Ricky y Nacho Entertainment. Ujú. Y ahí vamos, ha sido, te digo, Pablo, que ha sido como construir el sueño distinto, ¿no? Claro. Por supuesto que este año que cumplo pues, una década más, ¿no? Sí estoy viendo a ver si creo mi show y lo presento durante el año. Ay, pero eso de producir y cantar y entonces está duro. Sí, hay que hacerlo.
Sí hay lo que va a hacer, hacerlo. sí lo va a hacer. Y hay que sí. hacerlo todo junto, porque esto Sí. es lo que le da intensidad. Y más porque ahí a está la el vida. foro, la verdad. Que eso, Sí. me acuerdo, mi productor Mariano me dice, él nos ayudó un poco en la producción del nuevo show de Alive. Y me dice, es que es increíble cómo dijiste, bueno, si como cantante está difícil lograrlo y llegar allá, a que te paguen por cantar, Ajá. construiste y hiciste un foro, ¿no? Bueno, yo no, somos 3, pero y un gran equipo de trabajo, porque ahora sí que hablo de mí porque de eso va la entrevista Claro, ahorita, por ¿no? Pero al supuesto, final es un gran equipo, siempre las cosas ya somos casi no se hacen, 150. no se hacen solos, no Somos se ya- hacen con grandes sí, equipos. obvio, y gente que sabe mucho más que tú Claro. en todos los aspectos, porque Claro. creo que pues los grandes líderes y los grandes empresarios siempre han dicho que una persona, un gran líder se rodea de gente que sabe más que el Que líder, ¿no? Que él. En Y- muchas cosas y mucha gente Sí. para que sean grandes Sí, todos. y sí, por aprender supuesto. siempre de todo tu equipo de trabajo, porque pues, todos tenemos que aportar, ¿no? Y somos un engranaje. Sobre todo siento en este negocio tienes que tener una gran comunicación, una gran armonía para que no empiece el ego a actuar en contra del negocio. Claro, ¿no? Porque claro. el ego es duro en este, Por supuesto. porque somos puras personas, muchos artistas, ¿no? Oscar es artista, Ricky es artista, yo también. Entonces, pues a veces hay que aprender a mediarle en ese. Y bueno, y tenemos muchos artistas en escena también. claro. Entonces creo que ha sido una ni yo me la creo, o sea, lo platico y luego me dicen, es que pues, ¿cómo vas? Y mira, no sé ni cómo vamos, pero seguimos, ¿no? Y, Sí. y creo que eso es lo importante, ver justo que todas las funciones, sobre todo en Leyendas, en Alive, producciones que volvemos a poner y que la gente compra boletos diario. Eso te quería yo preguntar. ¿A dónde hay que ir a ver esos espectáculos y dónde se compran los boletos para que la gente pueda saber? Cuéntanos. Sí, los pueden comprar en ticketmaster.com y los pueden comprar en golive.com también. Ahí los pueden comprar o en el lobby del Fiesta Americana. Del Fiesta también ahí. Americana. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, que es @foroestelaris con S. Ahí ponemos toda la cartelera del foro y cada show tiene sus redes sociales. Alive MX, Leyendas el show en Instagram y en Facebook. Muy y la bien. cantadera luego lo ponemos en las notas. Tiene que ir a canal. comprar sus boletos en la Ciudad de México y después vamos a ver cómo los presentamos en Tabasco. Hay que venir. traerlos y hay que Sí, venir para tenemos que que la venir. gente lo disfrute también Sí, acá creo en que Tabasco, donde nos encontramos ahorita. Ahorita, sí. Yo quiero que tú nos platiques un poquito en dónde te ves en el futuro. ¿A dónde quieres verte más bien en el futuro? Porque tú eres un hombre sensible, de sueños. ¿En dónde te quisieras ver? Creo que me encantaría lograr ser, si no la primera, de las productoras que logren producir en Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas. O sea, sí quisiera hacer una producción Grande. grande y que esté allá y, Ok. y eso creo que por ahí va. Y que esta productora crezca, o sea, creo que tenemos mucha experiencia, muchas ganas Talento. para poder crear. México tiene mucho talento y no hay tantas oportunidades porque no somos tantas las productoras, entonces sí me gustaría que CRN se consolide y bueno, en lo personal también como un productor que genera justo espacios para
que se siga desarrollando el talento en México, porque es difícil. Claro. Es difícil. Y si tú tuvieras hoy la oportunidad de poner un espectáculo nuevo, tú piensas y dices, a este artista lo quiero en mi escenario. ¿Quién? Híjole, ¿sabes a quién me encantaría? ¿Mexicana o de cualquier parte del mundo? Mexicana. A ver, vamos a ¿Mexicana? empezar por ahí. No te vas a comprometer. Sa- Tú cuéntalo. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pablo? Que justo siempre he abogado y he peleado donde nosotros seamos el artista. O sea, CRN es el sello. Ok. Donde no tengamos... O sea, si traemos artistas, como en este caso Lucía Méndez, es porque fue una oportunidad mutua. Pero de que en mi proyecto sea traer algún artista per se, no... Siento que la marca y la garantía, o sea, que literal como Cirque du Soleil, que ya me está yendo al mundo, pero la empresa es tu prioridad. sea el sello garantía. O sea, Ok. que diga, si está producido por CRN, hay que verlo. Hay que verlo. Eso, más bien es eso. Eso Ajá. me parece. Y que los extraordinario. artistas grandes que pudiéramos trabajar en equipo, sea porque es un beneficio mutuo, pero no porque el artista sea el que nos haga, ¿no? Como sucedió con Lucía. Lucía entró a un show que ya llevaba 2 años en cartelera, ¿no? Muy bien. Entonces, Padrísimo. no sé si contesté. O sea, espero que mi respuesta haya sido... No suene muy soberbia, ¿no? Pero bueno, al final Bueno, eso es Es lo que co- tú es- quieres ajá, y cada es un- quien trabaja distinto y cada es quien un tiene proyecto, proyectos ¿no? distintos y eso es lo que tiene valor, ¿no? La originalidad del cómo uno piensa y para eso estamos, ¿no? Para Sí. pensar distinto y para hacer cosas distintas, para que haya variedad en todo y más Justo. en la variedad. Y es que así nos construimos, pues, porque nadie nos volteó a ver en su Claro, momento. Claro, O sea, nadie creyó en nosotros, claro. ¿no? Todo el mundo decía, los 2 chaparritos, ¿no? Ricardo y yo, Oscar obviamente ya tiene una carrera mucho más, y Oscar que creyó en nosotros, por supuesto, pero nadie creía en nosotros. Claro. Entonces, Yo creo que dijimos, todos los comienzos son sí, muy parecidos en ese Sí. sentido. ¿Hay algún artista, hay algún cantante que tú admires, que digas, me gusta mucho escucharlo, me gusta mucho su voz, me gusta a veces cantar cosas de él? ¿De quién? Michael Bublé, Michael Bublé. creo que es un gran intérprete. Bueno, es como diríamos, como el Sinatra moderno. Actual, sí. Yo creo que es el único artista que sí o sea, que sí soy fan, que sí Ok. voy, o sea, que sí busco, que sí voy a ver. Ok, Sí. súper espectáculo. O sea, no. Ese es el que más Sí. más te gusta. Sí, Muy sí, bien. que me gusta cantar también. Muy ¿no? bien, gracias. Oye, aquí vamos a oír a Nacho cantar, porque aparte lo vamos a comprometer a que nos dé mucho material del que tú tienes, cantándote en presentaciones de tus espectáculos, para que la gente pueda ver. Es bien interesante y has hecho cosas padrísimas. Yo te Muchas felicito, gracias. de Muchas verdad, gracias. porque veo el esfuerzo que siempre le has puesto a tus sueños y a tu vida, y veo que estás metidísimo en esto, orgullosamente tabasqueño, Orgullosamente tabasco. como digo yo, aunque no viva aquí, pero orgullosamente tabasqueño, y a esos son a los que nosotros tenemos que apoyar y desearle suerte a todos. No, y de verdad muchas gracias por el espacio y sobre todo una personalidad como tú, Pablo, que me hayas tenido el interés, ¿no? en mi historia. Agradezco muchísimo el espacio y que pueda platicar de pues, un poquito De lo que haces de lo y que de se tus ha sueños, hecho ¿no? en estos años. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias, Nacho, por estar igualmente. aquí. Te lo agradezco Gracias. muchísimo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Paolo Rico Interview. Se los agradezco. De verdad, qué bueno que están aquí. Nos vemos en la próxima. Chao. No ser preso de mis dudas, estoy aprendiendo poco a poco del dolor, apagando el incendio que dejó
de nuevo. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para Cervantino 90, Paolo Rico. Café La Cabaña presentó